Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras más poderosas y sin duda más enigmáticas de Venezuela, Delcy Rodríguez. La suya no es una carrera política convencional para nada, es más bien la historia de una misión heredada, una causa que nace directamente de la tragedia y una lealtad, bueno, a prueba de todo. Para poder entender su increíble ascenso, hay una pregunta clave que debemos hacernos. ¿Cómo se forjó esta heredera de la furia? Porque no estamos hablando solo de una carrera, sino de la construcción de un personaje que es, a día de hoy, fundamental en Venezuela. Para empezar, vamos a plantear un escenario hipotético, uno que se extrae de los análisis que se han hecho sobre su figura. Nos situamos en el futuro, enero de 2026. El tablero político venezolano ha dado un vuelco tremendo. Imaginemos que, tras una grave crisis interna y una serie de operaciones internacionales, Nicolás Maduro ya no está en el poder. En medio de una volatilidad, extrema, la línea de sucesión se activa. Y es una mujer quien, de repente, toma las riendas del Estado. Su nombre, Delcy Rodríguez. A ver, esta proyección es una hipótesis, claro, pero nos obliga a hacer algo, a rebobinar, a irnos hacia atrás, para entender el camino que podría llevarla hasta ahí. ¿Cómo llegó a convertirse en la sucesora? Para entender a la Delcy Rodríguez política tenemos que volver al origen de todo, a esa herida original que la marcó para siempre. Delcy nace en 1969 en Caracas, en un hogar de activismo de izquierda muy radical. De hecho, su padre fue el fundador de la Liga Socialista. Pero la tragedia que va a definir su vida entera llega en 1976. Su padre es detenido y muere a causa de las torturas bajo la custodia de la policía política de la época. 7 años. 7 años. Esa es la edad que tenía Delcy cuando mataron a su padre. Y esto, claro, no es solo un dato biográfico que es la piedra angular de su psique y de toda su carrera. Convierte a su padre en un mártir y siembra en ella una desconfianza total, absoluta, hacia el sistema establecido. Y de esa herida nace lo que podríamos llamar la causa. Para ella y para su hermano Jorge Rodríguez, la política deja de ser una opción y se convierte en una misión de vida. ¿Cuál? Reivindicar la memoria de su padre y desmantelar el sistema que ellos consideran responsable de su muerte. Pero, ojo, su entrada en la política no fue ni inmediata ni explosiva. De hecho, su perfil inicial era muy diferente al que conocemos hoy. Fue un viaje de tecnócrata a defensora implacable. Su carrera profesional tiene un contraste brutal. Por un lado, tenemos a la tecnócrata, abogada, con posgrados en París y Londres, que mantuvo un perfil súper bajo, muy técnico, durante toda la era de Chávez. Pero, tras la muerte del líder, emerge la defensora, la canciller de la llamada diplomacia de combate, famosa por sus encontronazos en la OEA, y luego nada menos que la presidenta de la controvertida Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo que provoca este cambio tan radical? Pues la respuesta está, yo creo, en esta frase. Con la llegada de Maduro al poder, él necesitaba un círculo de confianza que fuera civil, no militar, y Delcy demostró ser su aliada más leal, la más incondicional. Y esa lealtad, precisamente, la catapultó a la primerísima línea de batalla política. Pero su ascenso no se detuvo ahí, ni mucho menos. Su rol más influyente llegaría con el control de la economía del país, una posición desde la que acumuló un poder inmenso. Fijémonos en este ascenso, porque fue metódico. Primero como canciller, se convierte en el escudo del gobierno en el exterior. Después, como presidenta de la Constituyente, se convierte en la arquitecta que consolida el poder a nivel interno. Y finalmente, desde 2018, como vicepresidenta ejecutiva, se posiciona como la figura al mando de la economía y, de facto, la número 2 del Estado. Y aquí es donde vemos una de sus mayores contradicciones. A pesar de su discurso siempre encendido antiimperialista, como vicepresidenta lideró una apertura económica sorprendentemente pragmática. Permitió la dolarización de facto para intentar, estabilizar un país que estaba en pleno colapso. Esto, sin embargo, no evitó que fuera sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. De hecho, protagonizó el famoso Delcy Gate al aterrizar en Madrid, a pesar de tener prohibida la entrada a todo el espacio Schengen. Y así, poco a poco, volvemos al principio de nuestra historia. Todos estos pasos, desde esa herida infantil hasta el control casi total de la economía, son los que construyen el camino de la heredera hacia lo que ella ve como el cumplimiento de su misión. Esta frase, la verdad, resume a la perfección el arco de su vida. Es como si el círculo se cerrara. La niña que perdió a su padre a manos del Estado acaba convirtiéndose en la guardiana más férrea de ese mismo Estado, sentada en el Palacio de Miraflores. Es la culminación definitiva de la causa. Lo que nos deja con la pregunta final. Si ese escenario de 2026 llegara a ocurrir, ¿qué sería Delcy Rodríguez? ¿La última guardiana de un sistema en decadencia? ¿O por el contrario, podría su conocido pragmatismo representar el inesperado comienzo de un nuevo capítulo para Venezuela? Una pregunta que, de momento, se queda en el aire.